este caso la provincia de Buenos Aires, una provincia, por supuesto, la más numerosa en cuanto a cantidad de habitantes y donde también se están tomando medidas y donde están rigiendo algunas medidas ya tomadas a nivel nacional. Está Maru Bufar con el gobernador de la provincia. Maru, contanos. Hola Silvia, buenas tardes. Sí, estamos en la gobernación, acá en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof para poder conocer cuáles son las últimas medidas que ha tomado la provincia de Buenos Aires y también cómo va a seguir, ¿no? Un poco el plan de futuro. Buenas tardes, gobernador, gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo anda? Estoy entrenando las nuevas normas de conducta, ¿no? Cómo estornudar, cómo tomar mate, cómo... bueno, pero todos mentalizándonos con la nueva situación, con los peligros que genera. Cosas que hasta ahora eran totalmente normales e inofensivas, se empiezan a ser peligrosos para uno y para otro. Así que... Hoy a la mañana usted pedía no sacar a pasear el coronavirus por la provincia de Buenos Aires, un poco con humor, pero digo un poco también a partir de la situación que se vivió en Montehermoso, digo, salieron distintos intendentes de la costa. ¿Cómo va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires para intentar controlar a aquellos que no logran entender la peligrosidad de esto y que son irresponsables y van a salir a la ruta el fin de semana? Bueno, es un tema difícil, está pasando en muchos ámbitos. Está el que puede cometer un error, hacer algo involuntario, o algo, bueno, que es un gesto, una cuestión como estornudar o algo que puede estar mal en este contexto. Y hay otros que deliberadamente deciden ignorar las normas, ignorar los consejos, las recomendaciones y poner en peligro a los demás. Y a veces ponerse en peligro a sí mismo y a los seres queridos. Así que la verdad es que la provincia lo que va a hacer, lo que está haciendo es dar recomendaciones cuando no son atribuciones de la provincia. A veces son atribuciones del municipio. El tema es coordinar un poco lo que está pasando para que la gente conozca cuáles son las reglas, cuáles son las recomendaciones y que no se genere, bueno, se generen dudas a cada paso, porque es cierto que hay cosas inesperadas. La verdad que cuando se decidió suspender las clases a nivel nacional y que los chicos trataran de quedarse en la casa, después nos encontramos con que o los chicos no iban a la casa, sino que estaban en shoppings o en lugares amplios, o que los padres a los que se les daba licencia para acompañar a los chicos y que estuvieran en la casa, todo eso razonable, lógico y la verdad que tratando de ayudar, después terminaba que se iban de vacaciones. Entonces la verdad que fue inesperado, se venía un fin de semana largo, estábamos planificando qué hacer para que en el fin de semana largo no se fuera la gente masivamente a la costa o a la sierra o a la laguna o al río y atiborraran y generaran aglomeraciones cuando lo que estábamos tratando justamente era evitarlo, y nos encontramos que mucho antes, tal vez por las licencias, algunos decidieron irse. Bueno, lo que estamos haciendo es en coordinación con los intendentes, tomar algunas medidas que tienen que ver con no dar lugar a convertir en lugares de veraneo masivos a las localidades que tienen atractivos turísticos. Por ejemplo, se han puesto restricciones con los negocios o con los hoteles. Cuando habla de restricciones, que es que se cerraron, que no puede... Y depende de cada caso, porque nosotros no hemos prohibido, siempre y cuando se mantengan ciertas normas, ciertos protocolos. Por ejemplo, lo hemos hecho para otras actividades, que nos resultaba lógico que, por ejemplo, ir a comer a un restaurante, si cada uno se mantiene en su mesa, no se atiborra, bueno, no es un peligro especial. Ahora, si hay una cola o una aglomeración de gente, sí, empieza a hacerlo. En el caso de los hoteles, bueno, vamos a dar recomendaciones, pero hay quienes han decidido, incluso los propios comerciantes, los propios dueños de los hoteles, no abrirlos, porque lo consideran un peligro para ellos, para su personal, y eso es una decisión de cada uno. Nosotros podemos recomendar que se tomen ciertas medidas, y en particular, por ejemplo, los que tienen casa en algún lugar de la costa, que tal vez son de ahí cerca. Sí. Y quieren ir a usar su casa, como lo pueden hacer un fin de semana, eso no es un peligro. Ahora, si se llena y se hace una cola de gente y los locales y los comercios empiezan a aglomerar personas, bueno, la verdad que sí es un peligro. Nosotros podemos dar recomendaciones y después los intendentes buscar, según cada caso, porque hay lugares que son pequeños, pero como el caso de Mar del Plata, que son muy grandes. Entonces, bueno, estamos tratando de prohibir lo menos posible, reposando sobre la idea de que la gente lo va a entender. Pero si no lo entiende, va a haber que empezar a prohibir, que es un poco lo que estamos viendo en cada uno de los casos. También en otros no, en otros hay conductas que me parece que sirven y que son constructivas.
Ayer hablábamos con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Todo Noticias sobre las restricciones en el transporte público, sobre la posibilidad de que laboratorios de la ciudad empiecen a poder hacer los testeos para los casos que se detecten en la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que eso también se haría en Provincia de Buenos Aires. ¿Tiene una definición de fecha? Hoy estuvimos en el Instituto Biológico Tomás Perón, acá en La Plata, que es un laboratorio público, producción pública de medicamentos, que te digo para que se vea, era un laboratorio que había tenido mucha producción y que en los últimos 4 años, por decisiones que ahora no estamos para discutir ni criticar, simplemente pasó a producir 3 millones de comprimidos y tiene capacidad para 30 millones de comprimidos. Lo mismo ahora está disponible para producir alcohol en gel. Pasamos nosotros, en este poco tiempo, pasamos de producir 1000 frascos de alcohol en gel a producir 2000, y el propio laboratorio contrató a otro laboratorio a pedido para llegar a 10.000, porque el alcohol en gel, como todos sabemos, tomó precios que no tenían que ver con su costo. Ese laboratorio, el de La Plata, y varios laboratorios más de la provincia, tienen posibilidades de hacer los estudios para ver si es coronavirus o no, los análisis. A nosotros nos serviría descentralizarlo, lo hablamos con Nación. Nación está en el mismo sentido. Hoy se hacen en el Malbrán exclusivamente. En el Malbrán también hubo, durante el periodo anterior, pérdida de capacidades que se están recuperando rápidamente. En el caso de los laboratorios de la provincia, necesitamos los reactivos. Ya los hemos encargado. Estamos esperando que también hay un tema mundial de congestión sobre algunas demandas. Nosotros esperamos, bueno, producir más alcohol en gel en los laboratorios, más medicamentos y ampliar algo que también hemos hecho, que también tiene que ver con la situación en la que estaba el sistema público de salud. Nosotros tenemos más o menos 730 camas que podrían alojar en todo el sistema provincial y municipal. Pública se está hablando. Pública, sí. No, perdón, eso es provincial, solo provincial, sin municipal. Entonces, esas 730 camas están previstas para... Ya tenían a veces problemas si había un brote de gripe normal. Vos pensás que el año pasado de gripe común, influenza, hubo 1.600 fallecidos en la provincia, por gripe normal, no coronavirus, que tiene que ver con situaciones, bueno, gente de riesgo, gente de edad por enfermedades preexistentes, o puede ser también por la edad. Entonces, murió gente el año pasado por la gripe normal. Hoy, obviamente, estamos mirando específicamente el tema del coronavirus, pero obviamente, si hay un brote de la enfermedad que crezca exponencial, hoy no está pasando, pero como pasó en países europeos como Francia, Italia, España, que entonces desbordaron su sistema de salud, de países centrales, desarrollados, más ricos que la Argentina y que la provincia de Buenos Aires, obviamente necesitamos ampliar la capacidad. Eso también estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo. Nuevas camas con sus respiradores y una cuestión que nos pareció aconsejable, porque lo hablamos también con sanitaristas y con médicos y con el ministro de Salud, obviamente, de la provincia, es abrir centros específicos para recibir enfermos de coronavirus en su momento. En ese sentido, estamos trabajando, ya lo hicimos en José Cepaz el otro día, con una capacidad municipal, y estos días vamos a tener novedades, varios centros, nosotros los hemos llamado CEPAN, Centro de Emergencia para la Pandemia. Y vamos abriendo en diferentes instalaciones que ya existen, complementos para que puedan asistir. O sea, a ver si lo interpreto bien, es un área específica de un centro médico que queda habilitada únicamente para enfermos de coronavirus o sospechosos, no sé si... Claro, esto sería para el caso de que tengan... A ver, lo que está pasando con lo que se sabe hasta hoy, yo sin tener la especialidad, pero todos nos hemos vuelto... Un poco especialistas. Un poco especialistas, pero además tratando de recurrir a fuentes que sean calificadas, porque después circula información que dice cualquier cosa. Entonces, en las redes uno ya lo había visto antes, falsas noticias. Hoy pesqué una noticia que decía que yo estaba en cuarentena. Bueno, pero eso cualquiera puede ponerlo y tal vez otro replica. Sí, sí. Y bueno, de la misma manera que hay gente que quiere valerse políticamente o para burlar a los que estamos tratando, ¿no? Ustedes también comunicando esto. Me parece que hay que tratar de ser... Ya sé que la fake news y
y todo el tema de las redes en algún momento se había vuelto bastante espantoso, pero me parece que es buen momento para que haya un poquito más de responsabilidad y trate todo el mundo de ayudar. Lo que estamos tratando de hacer entonces es hacer estos centros específicos también para que no contagien a otros pacientes, pero sabemos que de los que van a estar en este tiempo, los que pueden contraer la enfermedad, no todos van a tener síntomas ni siquiera, o síntomas notorios. De los que tengan síntomas notorios, no todos van a tener una gravedad que amerite una internación. Entonces, eso es un poco lo que está haciendo que las estadísticas sean un poco engañosas, ¿no? Que los que le hacen el examen es porque tienen síntomas notorios, pero hay muchos más que pueden no tenerlos. Y después de los que tienen los síntomas evidentes, también hay quienes no van a tener gravedad. ¿Gobernador? Porque teóricamente esto afecta, sí. ¿Cómo le va? Paula García lo saluda. En este sentido, no sé si esto se ha podido hacer o no. ¿Hay proyecciones de qué esperan ustedes en cuanto a, según cómo es la evolución y lo que ha pasado en otros lugares, de infectados que podría haber en la provincia de Buenos Aires? Mira, ahí es lo que un poco, no es que sepamos o no sepamos, más allá de que es una enfermedad nueva y que ha tenido una evolución diferente en cada uno de los países donde afectó. En muchos de ellos tuvo una evolución rápida y exponencial. De pronto aparecían 2 casos, 4 casos, 8 casos, 16 casos. Si se va multiplicando de esta manera, es explosivo. Es explosivo. En otros países tuvo una evolución explosiva y después se estabilizó, lo cual se llama, ya está bastante instalado, aplanar la curva, como que no haya un brote así tan violento y tan rápido, porque entonces desborda cualquier instalación del sistema de salud que está preparada para los casos normales que requieren atención. Incluso en invierno el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está preparada para recibir, bueno, lo que a veces son bronquiolitis, pero con pacientes infantiles, que es distinto a lo que pasa con el coronavirus, que afecta no tanto a los niños y adultos, sino a los adultos mayores. Y además no afecta en las vías superiores, sino en los pulmones. Claro. Entonces, lo que se trata de hacer en todo el mundo es tomar medidas para aplanar la curva. Estas medidas de cuarentena, de restricción, y estas medidas de cuidado, y estas medidas de prevención, justamente para que el contagio no tenga esta dinámica de que una persona lo contrae, contagia a 2 o a 4, como pasó en Corea, un caso muy famoso que parece que contagió a 1000 personas. Y después ahí en Uruguay hubo un caso que fue un casamiento. Bueno, todo que parecen anécdotas, pero generan desastres sanitarios en cada uno de esos países y además pánico en cierta... Ahora nosotros tenemos básicamente importados, se está discutiendo si hay un caso autóctono, pero básicamente importados. Lo que hay que hacer es tomar los casos importados, o sea que vienen de afuera y se contagiaron afuera, y mantenerlo restringido en su domicilio, bueno, todo lo que estamos recomendando. Claro. Pero además, estas medidas de, por ejemplo, de suspensión de clases, para que si un niño estuvo en contacto, una niña en contacto con alguien que vino de afuera, no lo expanda por su grado o por su escuela. Si pasa en su grado o en su escuela, que además va a pasar con los padres y después con los abuelos. Entonces, la idea es limitar esto lo más posible, y lo que vos decís de la proyección y lo que esperamos que vaya a pasar, depende un poco de cuánto se pueda contener la expansión de la epidemia en círculo. O sea que es muy difícil verlo. Y después está pasando que limitadamente, en ciertos círculos. Por ejemplo, según la información que tengo, lo que pasó en Chaco. Una persona que tenía el virus porque estuvo afuera, pero le contagió a tal, a tal, a tal. Mientras eso se pueda restringir, aunque multiplique los casos, se mantiene dentro de una población limitada. ¿Cómo le va? Federico Seversoy. Quería volver un segundito a la primera parte de la charla, y tenía que ver con... Nosotros ayer hablamos con el intendente de Mar del Plata, con Guillermo Montenegro. Él decía, la verdad que Mar del Plata va a ser una ciudad distinta. No va a ser la misma ciudad, va a estar casi todo cerrado. No vengan. De hecho, que lo dijo él, lo dijo el intendente de Pinamar, de Villa Gesell, no vengan a Mar del Plata, no vengan a distintas ciudades. Ahora, él deslizó la posibilidad, dijo, hasta ahora tenemos esto. No sería de extrañar que posiblemente llegando al fin de semana largo haya alguna restricción incluso en las rutas. Yo sé que compete a nivel nacional, son rutas nacionales, ¿no? Digo, pero ¿podría llegar a existir la posibilidad de hacer una especie de
bloqueo, por llamar de alguna manera, a las ciudades de la costa, ciudades grandes de la costa como Mar del Plata? ¿O esto es imposible, es descabellado pensar esto? Mira, es muy dinámico. Lo que estamos tratando, cuando yo dije, bueno, eso que me tomaron como simpático, no saquen a pasear el virus por la provincia de Buenos Aires, Sí. hay mil formas de decirlo. Lo que decimos es que como hay zonas donde la infección ya existe, tal vez alguien que está dentro de esa zona decide irse un fin de semana a otra y lo traslada a esa otra zona. Eso es lo que se quiere evitar. Incluso los habitantes locales no quieren que el virus llegue, Claro. porque sería como una importación interna, un tráfico interno del virus. Yo lo único que puedo decir de esto es que hasta ahora estamos tratando de evitarlo, veremos qué magnitud va tomando el fenómeno, porque todo esto es dinámico. Uno pensaría que si le pide a la gente que se quede en su casa Se va a quedar. y ya sabe la gravedad de la cuestión, se va a quedar en su casa. Si empieza a no respetar, es donde tenemos que intervenir con otras medidas, simplemente eso. Nosotros hoy tenemos recomendaciones nada más. Le quería hacer una pregunta que es otra cuestión, pero tiene que ver porque nos llegan muchas consultas y se está evaluando dentro de la provincia posponer algunos pagos, digo, de gente que por ahí es monotributista o tiene negocios o, digamos, obviamente venden mucho menos, hay mucha menos circulación de gente. Si se está evaluando posponer algunos pagos de lo que tiene que ver con impuestos en la provincia de Buenos Aires. Mira, de momento eso no lo hemos resuelto. Nosotros estamos con una moratoria muy amplia que viene de lo que sería la crisis con la que empezó este gobierno. De la misma manera tenemos planes de estímulo desde el Banco Provincia, pero obviamente se ha profundizado muchísimo y por eso ayer el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas que impactan fuertísimo, positivamente, en la provincia de Buenos Aires y a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires y a los pequeños comercios. Pero bueno, está toda esa cuestión en evaluación. Nosotros estamos en contacto con el Gobierno Nacional para ir potenciando cada una de las medidas. Obviamente hay sectores que se van a ver muy afectados y buscaremos soluciones, algunas específicas y algunas generales, como ha planteado el Gobierno Nacional. Como todavía hay varias de las medidas del Gobierno Nacional que estamos evaluando su impacto sobre la provincia de Buenos Aires, obviamente el Gobierno Nacional tiene otro tamaño y otra dimensión en las medidas que toma y entonces el Gobierno provincial va a ver cómo es y bueno, estamos atendiendo a cada una de las situaciones. Lo que sí pueden estar seguros, yo creo que hoy podríamos clasificar las decisiones que se están tomando en diferentes rubros. Hay algunas que tienen que ver con lo preventivo para que el virus no se contagie y eso tiene que ver con lo preventivo personal. Medidas que tienen que ver con las conductas, que cada uno de nosotros tiene que aprender a cambiar un poco su forma de desenvolverse porque con un virus que puede estar portado en la saliva sin saber si cada uno es portador o no, porque hoy no hemos hecho exámenes a todo el mundo, así que puede haber gente que se considera sana, pero no lo es, eso es importante. Entonces simplemente que tome esos recaudos como si no lo estuviera. Si Por nosotros eso... todos hacemos eso, los argentinos, sí. Gobernador, sí quería preguntarle a propósito de estos centros específicos, estos CEMPA de los que usted habló, si hay de alguna manera plazos, si se van a... si se van a ir armando, de qué manera, si tienen el personal médico y de asistencia más allá de la estructura y de las máquinas, ¿no? que se tienen que necesitar. ¿Hay plazos? Por eso. ¿Es progresivo? ¿Van a ir...? Sí, ahí te comento. Mirá, en primer lugar, estas medidas, para llegar a eso, las medidas que tiene que tomar cada uno son de concientización, de responsabilidad individual. Las estamos pidiendo, algunos las cumplen, otras no. Algunos que no las cumplen cometen delitos, como violar la cuarentena, bueno, lo que sería guardarse en su casa. Después hay medidas que tienen que ver con restricciones, que son también preventivas, para que no pasen cosas y a veces sobre el incumplimiento de las medidas individuales que hay que tomar, o familiares o grupales, pero que no son directamente regulables por el Estado. Las que podemos regular desde el Estado ya lo estamos haciendo, suspensión de clases, licencias para acompañar. También lo que podemos hacer de ayudar, nosotros hemos lanzado muy tempranamente, la emergencia la lanzamos el 6 de marzo y después el 148, que es un número para llamar y para consultar desde tu casa o desde tu teléfono, para que no tengas necesidad
no sabés la cantidad de consultas que hay. Es una cosa que realmente nos tiene muy orgullosos. Venimos aumentando la cantidad de operadores, que hay que capacitarlos también. Esto por los recursos humanos, no es que cualquiera pueda atender un teléfono y decir hagan tal cosa o hagan tal otra. Del 148, que hay una cantidad de llamados enormes, solo el 5% es gente que nosotros consideramos que puede estar alcanzada por el virus o una consulta que sirve para decirle anda a hacer a un centro de salud, anda a hacerte ver. Eso es importantísimo, porque entonces solo ese 5% va a concurrir en un centro de salud, que también es importante, porque los centros de salud no sea cosa que concurra masivamente la gente y se conviertan también en centro de contagio. Entonces ir racionando esto con los números es importantísimo. Ahora voy a lo tercero. Lo tercero, fuera de la prevención, es la atención. Ya es atención. En la atención, esto de los CEPAN, nosotros por ahora hemos lanzado uno porque tiene toda la dificultad de encontrar el lugar físico, la infraestructura. Hay lugares en Europa donde están con tiendas de campaña, donde ponen una carpa y atienden a los enfermos, o a los que no se sabe si están enfermos, y también con todo el drama de que puede que no esté contagiado, pero se ponga al lado de uno que sí, o los propios trabajadores de la salud, que hay que cuidarlos muchísimo y agradecerles muchísimo, trabajadores y trabajadoras, tanto como a los de la educación, tanto como los del transporte, que tienen que desempeñar funciones básicas, como del Estado en otras oficinas que también desempeñan funciones corriendo un riesgo personal. Nosotros, bueno, que yo recorro hospitales, bueno, eso está en mi función también, pero a los trabajadores y trabajadoras de la salud y de la educación y del transporte, bueno, nuestro agradecimiento y nuestro acompañamiento, porque tienen que a veces hacer la función, que es una función pública básica, para poder atender un comedor escolar. Porque vos cada medida que tomás tiene un correlato en otro lado. Por ejemplo, cerrar las escuelas, pero bueno, después no hay comedores escolares. Entonces no se cierran las escuelas abiertas. Pero también hay que ver cómo se le da de comer, si con vianda, si con concurrencia, ¿cuántas si con camas un bolsón piensan agregar? Gobernador, ¿podemos hacer una pequeña pausa mientras se toma un mate? Así puede. Así lo Sin dejamos tomar un mate. compartirlo, sin Sin compartirlo. compartirlo, por favor. Mira, a mí me criticaban mucho por no compartir el mate. Un pionero. Es su momento. No comparte el mate. Bueno, ahora sirve. Esa no la tengo que cambiar. Necesitamos hacer los títulos, son 2 minutos y volvemos para poder seguir charlando tranquilos. Dale. Bueno, volvemos ahí en mano a mano de Maru Dufar, el gobernador Axel Kicillof, y había quedado la pregunta pendiente, estuvo explicándonos efectivamente todas las medidas tomadas, seguramente muchas que se están considerando a futuro y que la tienen allí sobre la mesa para aplicarla cuando corresponda, pero a propósito de este plan de extender la opción de tratamiento para las personas, estos centros nuevos, ¿cuántas camas había quedado pendiente? ¿Cuántas camas piensan que se puede llegar a agregar y en qué plazo? Mirá, estamos trabajando contra reloj, ya pudimos hacerlo en el caso de José Cepaz. Tenemos varios lugares más que necesitamos. La infraestructura física, que como ya se sabe, el sistema hospitalario de la provincia de Buenos Aires, y sin ponerse crítico con nadie, la verdad que viene muy abandonado. Entonces, hay hospitales que tienen alas enteras con situaciones complicadas que íbamos a ir abordando a poco, estamos avanzando. Y también esto sería crear espacios nuevos. Después a eso hay que agregarle el equipamiento que estamos adquiriendo y eso obviamente los médicos, las enfermeras, todo lo que hace a los recursos humanos. No es fácil hacerlo, por eso estamos avanzando lo más rápido posible. Yo prefiero ir mostrándolo a medida que pase, pero bueno, estamos trabajando muy fuertemente porque las camas, como te decía recién, son más o menos, ahora el número exacto no lo tengo, pero 450 camas de terapia intensiva que hay en el sistema provincial, 450, y obviamente necesitamos potenciarlo porque en caso de que la epidemia tenga una evolución desfavorable, como ha pasado en muchísimos países, incluso más desarrollados, como te decía, que incluso se estaban preparando, podemos tener una necesidad mucho mayor. Y también esta idea, que es bastante nueva, de ponerlos en centros especiales, que eso requiere instalaciones nuevas o en lugares donde tenemos otra infraestructura médica, generar un lugar apartado para poder... Acá, por ejemplo, me informan que Pepe Sánchez había ofrecido el estadio de Dow Center allí en Bahía Blanca. ¿Esto podría ser alguna instalación parecida? ¿Podría ser reutilizada o reformada para ese fin? ¿O está lejos esa posibilidad?
Mirá, no, la primera intención es hacerlo sobre la base de centros de salud existentes, de diverso tipo. También estamos hablando tanto con el sector privado como con el sector sindical, a ver si tienen establecimientos que pueden ponerse en marcha sin necesidad de hacer todas las instalaciones de cero, que va a llevar algún tiempo. También se ha planteado la posibilidad y estamos trabajando en terminar. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires quedaron durante estos 4 años, son 6, pero así más cerca 5 hospitales que no se abrieron. Entonces, cuando ya está avanzada la infraestructura, cuando además es del rubro de salud o del rubro hospitalario, porque poner una cama de terapia intensiva no es que se pueda hacer con facilidad en una tienda de campaña. Si hemos visto ocasiones, bueno, donde por el desborde de la situación lo han hecho prácticamente en cualquier lado. Pero después hace falta a los profesionales, también cuidar la salud de los profesionales de la salud, cuidarlos, porque obviamente, como lo hacen siempre, ¿no? Es una profesión, la verdad, muy de muchísima voluntad, pero que nosotros tenemos que cuidarlos con el equipamiento necesario, porque son obviamente población de riesgo de contagio muchas veces. Maru, así que bueno, todo eso considerándolo, y quiero decir algo para decirlo claro. No hacer nada de marketing. Si anunciamos algo es porque existe. No hacer marketing con esto porque me parece sumamente irresponsable. Y los centros que vamos a hacer tampoco van a ser abiertos al público. Serían centros de derivación. Correcto. Primero va a estar el sistema de atención primaria. Cuando el sistema de atención primaria detecte casos, esos casos se irán, según la gravedad, a hospitales o derivación regional, y después es también una cuestión de logística. Por eso nosotros tenemos que disponer ambulancias para trasladar, y estamos preparándonos. Ojalá nada de esto ocurra como bajo la forma de emergencias. Hay lugares donde explotó desbordando por 10 la capacidad que tenían. Por eso, sí. Y eran lugares donde había países donde había mucha capacidad y hay muchos recursos. Por eso vimos todos azorados hace algún tiempo, como en China se construía un hospital en pocos días, con, si no me equivoco, 1000 camas o algo así. Bueno, eso es muchísima capacidad, pero porque hizo falta en la provincia donde se desencadenó la epidemia. Gobernador, lo que tenemos más próximo es el fin de semana largo. Ayer nos decían, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, más de 50.000 personas cumpliendo cuarentena, y ahí la policía de la ciudad intentando que no se rompa esa cuarentena. No sé si usted tiene el número de casos en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires en cada es muy grande. No, sí, tenemos información en cada uno de los municipios. Hoy hablaba con Pergamino, donde se habla de 88 casos que están en observación, y ese es el otro problema, que me decían, bueno, porque acá tuvimos el caso ese famoso del vigilador, etcétera. Sí, del Vicente López. Bueno, ahí actuó la policía de la provincia de Buenos Aires con el agresor, pero ¿qué idea hay? No nos lo podemos llevar detenido en una comisaría, no es conveniente, porque entonces corremos riesgo de contagio en la comisaría. Entonces la idea es que se queden en su casa. Sí tenemos algunos lugares donde hay un patrullero observando esto. En base a denuncias, muchas veces aparecieron muchas denuncias. La policía de la provincia de Buenos Aires está actuando de la misma manera, que lo quiero reiterar. Si hicimos todo esto es para que se queden en su casa, de ser posible. Para que se queden en su casa. Esta es la recomendación. Que se queden con los chicos, que se queden en su casa. Este fin de semana no hay que salir. Y es lo recomendable. Es lo recomendable. Por supuesto que no es una prohibición, es una recomendación. Está claro. Obviamente, quien vino de un viaje al exterior está obligado a hacerlo, porque si no, ya es población de riesgo. Después, quienes tienen más de 60 años, le hemos dado licencia aquí para que se vayan a su casa y traten de estar lo más aislados posibles. En general no porque creamos que pueden difundir la enfermedad, sino porque son pasibles de tenerla. Para cuidarlos. Entonces, si estamos haciendo esto, que hoy en el Estado provincial lo hemos reglamentado y tenemos una caída muy grande de la gente que ha venido a trabajar, y entonces el Estado está trabajando en una situación también de guardia sería mínima en varias áreas. Después hay áreas que son importantísimas tener y que le pedimos que el que puede venir a trabajar, que lo haga, cuidando todo lo que hemos puesto como... tampoco, no es cuestión de entrar en pánico, sino de seguir las recomendaciones. Entonces hay que lavarse muchas veces las manos, obviamente hay que los contactos sociales, digamos, hay que tratar de tomar estas distancias que estamos tratando de guardar, pero bueno, si se hace eso estamos seguros.
esto no ha caído, digamos, como hay algunas de estas pandemias o epidemias más bien que tienen un contagio. Por ejemplo, el sarampión se contagia por aire, esto se contagia por saliva. Entonces tendría que pasar que alguien contagiado deje una gota de saliva, que eso lo toque y que te lleve la mano a la boca o a la nariz. Por eso la idea de no llevarse la mano a la boca o a la nariz o a los ojos para que no seas contagiado. Entonces, todo eso son recomendaciones que implican cambiar hábitos, y esos hábitos que uno tiene muy arraigados porque lo hace naturalmente, inconscientemente, bueno, hay que estar atento de cosas que antes no estábamos atentos. Todo esto, si lo hacemos, la verdad es que seguro vamos a disminuir el grado de contagio, porque lo que antes era darse la mano, darse un beso y que contagiaba seguro, ahora no es un contagio. Por andar por la calle, cuando pasa otra persona, si no hay un intercambio de saliva, no hay un contagio. Entonces tampoco generar sobre esto una psicosis, que la gente no esté, pero sí con mucho cuidado. Me acuerdo cuando yo era chico con el cólera, que fue una epidemia, no tenga miedo, tenga cuidado, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, que estaba en los lugares públicos. Bueno, no sé si esa es la frase más feliz, porque todos estamos aprendiendo cómo se trata esta epidemia y siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, la decisión del gobierno nacional y lo que nosotros tomamos con los especialistas en el gobierno provincial. Paciencia y responsabilidad, entonces. Muchas gracias, gobernador. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. A difundir esto, nosotros, las tres cosas. Prevención de cada uno, responsabilidad de cada uno. Después, las medidas que se toman, respetarlas, no infringirlas. Y, en tercer lugar, el gobierno provincial, junto con el gobierno nacional y en las provincias de la Argentina, todos tratando de hacer lo mismo, ampliar la capacidad de atención por si, y esperemos que no, la epidemia empieza a expandirse a una tasa mayor que la que tiene hoy. Así que bueno, trabajando en eso, también en capacidades de hacer los test en los laboratorios para que sea más rápido el resultado. Bueno, todo lo que estamos viendo en tiempo real, todos los días, porque va cambiando todos los días, se mueve un poco el esquema, es muy dinámico. Pero bueno, muchísimas gracias por difundir ustedes responsablemente y que no generar pánico, pero tampoco que nadie tenga en cuenta lo que está pasando, que nadie sea inconsciente con lo que está pasando. Clarísimo, muchas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes allá. Gracias, Maru.